José Eduardo Aguilar. Presente, doc. Gracias, buen día. Fernando Arellano. Presente, doc. Buenos días. Gracias, buen día. Luis Eduardo Arroyo. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Samuel Alejandro. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Axel Eduardo. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Cianya Zulema. Presente, doctor. Gracias, buen día. Naomi Buenrostro. Presente, doctor. Gracias, buen día. Kevin Daniel. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Iván Alejandro. Iván Alejandro todavía no llega, ¿verdad? Creo que tiene problemas con su internet, doctor. Muy bien, ya saben que me lo ponga en el chat, porfa, ¿no? Arcelia Díaz. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Fernando Escamilla. Presente, doctor. Buen día. Gracias, buen día. Rubén Rodolfo. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Ana Carla Esquivel. Buen día, doctor. Presente. Gracias, buen día. Paulina Aurora. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Liliana Patricia. Buen día, doctor. Presente. Gracias, buen día. Rodolfo Emanuel. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Jessica Mailet. Hola, doctor. Buenos días. Presente. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Emiliano Godínez. Presente, doctor. Buen día. Gracias, buen día. Andrea Nadia Gutiérrez. Mi compañera se dio de baja, doctor. Ah, ok. Gracias por comentarlo. Vamos a ponerle aquí en rojo. Bien. Seguimos con Luis Fernando Gutiérrez. Presente, doctor. Buen día. Gracias, buen día. Marco Alberto Moreno. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Michelle Jacqueline. Michelle Jacqueline. Creo que igual tenía problemas con su internet, pero ahorita digo que lo ponga en el chat. Sí, por favor, gracias. Abigail Citlali. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Renata Iturbe. Presente, doctor. Gracias, buen día. Gustavo Alexis. Presente, doctor. Buen día. Muy bien, buen día. Saret Sahar. Saret todavía no llega. Martínez. Bien. Yeshua Alejandro. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Fernando Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. José Gerardo Neri. Buenos días, doctor. Presente. Gracias. Catherine Casey. Presente, doctor. Gracias, buen día. Alguien por ahí tiene abierto su micrófono, si lo puede cerrar, por favor, para que no se vicie. Eso, gracias. David Alejandro Paredes. Buenos días, doctor. Presente. Gracias, buen día. Indira Ligix. Presente, doctor. Gracias, buen día. Ivette Pineda. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Marta Daniela. Hola, buenos días. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Eric Rafael. Presente, doctor. Gracias, buen día. Gerardo Rodríguez. Presente. Muy bien. Luis Eduardo Rojas.
Presente, Doc. Muy bien. Jason Rubén. Buenos días, doctor. Presente. Eso, buen día. Óscar Eduardo Santamaría. Presente, doctor. Gracias. Solón Soberanis. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Paulina Judith. Presente, doctor. Ujú. Gracias, buen día. Elian Vladimir. Presente, doctor. Gracias, buen día. Litsi Vázquez. Buenos días, presente. Gracias, buen día. Josué Alfonso Villalba. Presente, buenos días. Gracias, buen día. Camila Yamanaka. Presente, doctor. Gracias. Y listo. Doctor, Sí. disculpe, llegué un poquito tarde y no alcancé a pasar lista. Soy Díaz Ortiz. Díaz, a ver, vamos a ver. Díaz Ortiz, Iván Alejandro, ¿verdad? Sí. Ujú. Doctor, también yo soy Martínez Ariza. Martínez, ¿qué, perdón? Ariza. Lisa, gracias. Martínez. De nada. Así, Zaret. Ajá. ¿Alguien más que haya llegado en el pase de lista? ¿No? Muy bien, ahora sí vamos a guardarlo. Muy bien. Bueno, veo que ya está la presentación. Les agradezco mucho que ya la hayan preparado. Rápidamente nada más. Ahorita hay una reunión. Yo creo que voy a entrar a la de la tarde. En línea, de igual manera por Zoom, sobre el posible regreso a aulas, pero creo que va a ser híbrido la próxima semana. ¿Saben algo ustedes al respecto? Sí, Doc. En la próxima semana, el 14, se supone que ya podemos ir a las actividades presenciales. Va a ser mitad y mitad, o sea, bueno, híbrido, como usted dijo. Y pues ya depende qué día y horario le diga o se ponga usted de acuerdo con la facultad para que se lo den y ya nada más ellos nos avisarían. Ok. Bueno, miren, les voy comentando. Gracias por comentarme, Toño. Miren, yo ahorita no estoy en Cuernavaca, estoy fuera. Entonces voy a ver si con la facultad hay la posibilidad de que ya sea que llevemos un curso semipresencial o totalmente en línea, porque pues yo no estoy allá. Entonces, voy a ver esa posibilidad. En fin, la materia se puede llevar bastante bien en línea. No le veo mayor problema. Y pues voy a checarlo. Voy a hablar con ahorita, ¿quién es el jefe de carrera? Es Escalera, ¿no? El doctor Escalera. Es el doctor Escalera. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, pues voy a hablar con él y voy a hablar también con el doctor Ernesto para que me comenten. Yo tengo otros dos grupos, ya saben, les di, creo, a ustedes la materia de seminario de integración. Entonces, voy a checar con ellos la posibilidad de que si seminario de integración no se puede, no hay problema, pero medicina social me gusta mucho impartirla, entonces me gustaría que me dejaran esta materia con ustedes. Y si se puede en línea estaría genial, ¿no? Bueno, pues lo voy a checar y yo les estoy avisando, ¿sale? A través de Toño Albarrán, ¿va? Sí, Doc, gracias. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Adelante, equipo, que le toca el tema de población. Todos cerramos nuestros micrófonos, por favor, para que podamos escuchar a sus compañeras y compañeros. Y cuando terminen ellos, hacemos un comentario al respecto y damos algunos ajustes con respecto a este tema, ¿sale? Adelante. Gracias, doctor. Vamos a comenzar con la parte de las pirámides poblacionales, porque mi compañera del subtema, el subtema previo, se le fue la luz y anda consiguiendo datos. Entonces, bueno, ¿me das la siguiente, por favor? Muy bien. Primero voy a dar una introducción, una explicación acerca de qué son las pirámides poblacionales.
Las pirámides poblacionales son gráficas que nos permiten observar o representar cómo está distribuida la población de un país o de una región de acuerdo con la edad y el sexo. De esta manera nosotros podremos observar o interpretar cómo es que van evolucionando los factores que modifican esta distribución, como lo son la natalidad, la mortalidad y la migración. ¿Cómo se los voy a explicar en un momento? Otra utilidad que tienen es que nos permiten detectar cambios en los patrones de una población. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a permitir ver cómo van ocurriendo los procesos de envejecimiento y también podemos apreciar cómo le afectan algunos eventos como lo son las guerras, las catástrofes o en el contexto en el que estamos actualmente, una epidemia, una pandemia. También podemos valorar o especular el futuro de una población a través de la realización de proyecciones y así poder predecir las futuras necesidades que puede tener esta población con respecto a salud, a educación, a trabajo o a vivienda. Y como lo veremos ahorita en un momento, ya existen pues para México ciertas proyecciones que nos dan una idea de qué políticas públicas se tendrán que aplicar para la población o esos cambios en la población que se van a presentar. Aquí les muestro pues 4 ejemplos de cómo pueden estar representadas estas pirámides. La primera es la pirámide en campana, que es la que pueden ver en la esquina superior izquierda. Esta pirámide en campana, como pueden ver, tiene una base estrecha y un ascenso hacia el vértice que es muy gradual. Esto significa que la esperanza de vida es alta y que además esta población se encuentra en un proceso de envejecimiento, dado que la natalidad ya comienza a tener un descenso, por eso es que la base ya es un poco estrecha, y tenemos en la parte central y superior un poco más de población. Eso quiere decir que la proporción de adultos y de adultos mayores está aumentando. Esta pirámide es característica de las poblaciones o de las regiones o de los países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro. Y bueno, ahorita vamos a ver que efectivamente nuestra pirámide ya se ve como esta. La segunda pirámide es la pirámide en bulbo. Esta pirámide es propia de los países que están en los países desarrollados, como lo son Alemania o Canadá. Aquí podemos ver aún más que esta población está envejecida. Vemos que la base es mucho más estrecha aún que en la gráfica pasada. Y pues esto quiere decir que la natalidad pues está ya mucho más disminuida. Y que por el contrario, la esperanza de vida es aún mayor. Por eso vemos que la parte del vértice pues tiene una concentración mayor de personas. Hay mayor número de personas adultas y sobre todo de adultos mayores. Y la tercera gráfica es la pirámide triangular. Esta es propia de países de bajo desarrollo, como lo son algunos países de África, y lo veremos también ahorita más adelante, que en algún momento nuestra gráfica también se vio como esta gráfica. En esta vemos una base ensanchada y un ascenso hacia el vértice muy rápido. Esto quiere decir que pues hay muchísima tasa de natalidad, pero tampoco, o también, la esperanza de vida pues no es muy alta, no son muchas las personas que llegan a edades avanzadas. Y como les comentaba, es de países de bajo desarrollo. Y el último ejemplo que tenemos es esta pirámide que vemos muy irregular. Y en esta lo que podemos interpretar es que hay, como pueden ver, se concentra la población masculina en edades de adultos jóvenes o de adultos, o de adultos. Esto quiere decir que probablemente haya mucha migración hacia este país de personas con estas características que buscan, no sé, trabajo o mejores condiciones de vida. Entonces, por eso se concentra este grupo o se ve esa irregularidad en estas personas, hombres y de adultos. ¿Me da la siguiente, por favor? Ok, y aquí, como les comentaba, estamos viendo la gráfica o la pirámide poblacional
que corresponde a México de acuerdo con el último censo de 2020. Como pueden ver, y como ya les comentaba, nuestra gráfica actualmente ya se parece a la de los países en vías de desarrollo, con la base que comienza a estrecharse y el vértice que comienza a ensancharse. Y bueno, lo que llama también la atención es que están sobrepuestas. Aquí se colocó una comparación con los censos de 2010 y de 2000. Y vean cómo justamente las gráficas de esos años se parecían un poco más a la pirámide triangular que les comentaba de los países que están en pleno crecimiento y que tienen la población muy joven. Y se compara como actualmente México se encuentra en un proceso de envejecimiento de su población. Y esto también se puede ver en la edad mediana. La edad mediana significa que la mitad de la población tiene 29 años o menos actualmente, a comparación de lo que ocurría en 2010, cuando la mitad de la población tenía 26 años o menos, o en el 2000, que la población tenía 22 años o menos. Entonces aquí es también muy notorio cómo pues la población va envejeciendo. Y bueno, eso tiene que ver también con el aumento de la esperanza de vida. Y bueno, este ensanchamiento, pues justamente vemos que está ya el ensanchamiento en la parte central y superior y comienza a disminuirse en la parte de la base. No sé si sepan, pero actualmente ya hay más número de personas que tienen 60 años o menos que niños de 5 años o menos. Y se especula o se cree que para 2030 y 2020, más bien para 2050, perdón, para 2050, esta población de 60 años o más superará en número a la población de 15 años o menos. Y bueno, esto es importante porque, pues obviamente la dinámica de la salud pública como tal, pues tiene que cambiar. ¿Me das la siguiente, por favor? Y bueno, aquí vemos que también se relaciona con la natalidad. De igual forma, el promedio de hijos nacidos vivos en 2000 era de 2.6, a comparación de lo que se vio en el último censo, de 2.1, y pues también se cree o se prevé que va a seguir disminuyendo, o sea, no va a ir a la alza, sino va a seguir hacia la baja, y por lo tanto también va a favorecer que continúe este proceso de envejecimiento de la población. Otro dato muy importante que también se estimó en este último censo es el porcentaje de personas que están filiadas a los servicios de salud, ya sea IMSS, INSABI, ISSSTE u otros como la Marina o Pemex o incluso instituciones privadas. Y pasamos de tener un porcentaje de 64% en 2010 a 73% para el 2020. Y esto es importante porque pues también contribuye o se relaciona con, entre otras cosas que se relacionan a la esperanza de vida, pues que las personas tengan mayor acceso al servicio de salud y por lo tanto, pues, favorezcan un aumento de la esperanza de vida. ¿Me da la siguiente? Y bueno, por último, como les había comentado, estas pirámides poblacionales también sirven para realizar proyecciones de la dinámica de una población. Esta gráfica que vemos aquí es de México y vemos cómo comparan las gráficas de 1970, de 2018, la proyección para 2030 y la proyección para 2050. Y vean cómo les comentaba que la gráfica de 1970 es muy notorio que la población estaba en pleno crecimiento y había mucha natalidad, ¿no? En comparación con la mortalidad. La esperanza de vida pues era mucho menor a la actual y a la que se prevé para años posteriores, pero también las tasas de natalidad eran mucho mayores. Luego vemos la gráfica de 2018, que es la que está en color rojo, y ya comenzaba a parecerse a la que se realizó en 2020. Ya la base está mucho más estrecha, la esperanza de vida es superior y también está el vértice un poco más ensanchado.
y las proyecciones que vemos para 2030 y 2050 en amarillo y en azul, que pues se prevé un aumento de la esperanza de vida, pero un estrechamiento mayor de la base que se traduciría pues en una disminución o que continuaría la disminución de la natalidad y la disminución de la mortalidad. Se prevé que la edad mediana sea de 31 años para 2030 y de 38 años para 2050. Esto quiere decir que la mitad de la población en 2050 tendrá 38 años o menos y la mitad de la población en 2030 tendrá 31 años o menos, que es pues lo que ya les comentaba. Como ya les había dicho, la natalidad va a seguir bajando y por el contrario la esperanza de vida seguirá a la alza. Actualmente es de un promedio de 75 años y se cree que para el 2050, o sea, para las personas que nazcan en 2050, la esperanza de vida en mujeres será de 82 años y en hombres será de 76 años. Y bueno, ¿cuál es la importancia de todo lo que acabamos de decir? Pues esto se relaciona mucho con lo que el doctor comentaba la clase pasada. México tendrá y tiene que estar preparado para esta dinámica o estos cambios en la población, porque esto significa que para los años que vienen, la población adulto mayor pues irá aumentando y por lo tanto habrá más personas en edad de pensión y en edad de retiro que serán parcial o totalmente dependientes del Estado. Y obviamente pues ya no estarán en años productivos, entonces el Estado tendrá que ver la forma de que este sistema de pensiones y de seguridad social se mantengan para poderle dar cobertura a todas estas personas que pues van a estar envejecidas, va a haber mucha gente envejecida. Y bueno, ok, sí. Y bueno, perdón, se me olvidó. Y bueno, ya, eso sería todo. Doctor, soy Hernández Trujillo. Es que cuando pasó lista no pude contestar porque tenía unos problemas con el internet, pero ya lo solucioné. Ah, muy bien. Sí. ¿Estás exponiendo? Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Te pongo tu asistencia. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ya pasando a medición de la salud, ¿le puedes cambiar, por favor? Bueno, para hablar sobre los indicadores de salud, debemos hablar acerca de qué es la salud. Y según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora bien, si definimos a los indicadores de salud, si bien estos representan medidas resumen que capturan información relevante sobre distintos atributos del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. O sea, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población, permitiendo vigilarla. Es decir, pues son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones. Por ejemplo, para la observación directa de la persona, sería la medición de la presión arterial de las personas, o por observación de un grupo poblacional o un lugar en específico, mediante la medición de tasas y proporciones, donde pues estamos midiendo indirectamente la salud de las personas por medio de tasas de prevalencia, por ejemplo en lo de la tensión arterial que les dije, por medio de las tasas de prevalencia, como pues sería en el caso. Y pues así brindan una idea del estado que guarda la condición de salud de la población. Es decir, la ocurrencia de una enfermedad u otro evento relacionado con la salud o de un factor asociado con la misma. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Y cómo vamos a obtener las mediciones? Como ya les había mencionado, estas se pueden obtener mediante la observación directa de personas o de varios grupos o de lugares. Y pues son usadas principalmente para generar indicadores.
Y estos a su vez, pues se pueden clasificar de la siguiente manera, como sería mediciones consolidadas de salud, mediciones ecológicas o ambientales y mediciones globales. Entonces, las mediciones consolidadas de salud son mediciones que resumen las observaciones de individuos de cada grupo observado, es decir, pues miden la salud en la población. Y los ejemplos que tenemos de medida, pues serían las medias, las medianas, las proporciones, las razones. Luego, en las mediciones ecológicas o ambientales, se refieren a características físicas del lugar en el cual los grupos de población viven o trabajan o se desarrollan. Es decir, son factores externos del individuo, como por ejemplo sería la exposición a la contaminación atmosférica, vectores de dengue, por decir otro, o las horas diarias expuestas de las personas hacia la luz solar. Y luego están las mediciones globales, que pues van a ser atributos del grupo o del lugar sin análogos a nivel individual. Es decir, son indicadores contextuales. Y pues de ejemplo puse a la densidad poblacional, al índice del desarrollo humano o al Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, cuando hablamos sobre indicador de salud, lo usaremos como sinónimo de indicador de salud de la población. Por lo tanto, se usa información de grupos o lugares generada por medio de mediciones consolidadas, para las cuales se suele definir como un evento de interés, una población de referencia y criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, ¿cuántos hipertensos hay en México mayores de 50 años? Y donde estamos excluyendo a las demás edades, hablamos de que pues solo el territorio mexicano y pues damos un evento que pues en este caso sería la hipertensión, ¿no? ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora, definiendo, en el campo de la salud existe una jerarquía de conceptos: dato, indicador e indicador de salud, donde pues dato es la unidad más primaria que al trabajar con ella genera un indicador. Y el indicador, una vez analizado, genera información que luego de ser interpretada genera conocimiento. Y pues el conocimiento pues debería divulgarse para influenciar la toma de decisiones relacionadas con la salud y así producir una acción. Y pues esta espiral de producción de evidencia termina siendo el denominado salud pública basada en la evidencia. Y es entonces que el indicador sería capaz de medir una característica de salud de una población dada y del desempeño del sistema de salud de, por ejemplo, de México. Y pues cabe destacar que los indicadores pues van a ser dinámicos porque responden a las situaciones ya sean temporales, culturales o específicas. Y aquí también puse como otro ejemplo donde la tasa de incidencia de sífilis congénita en una población y años específicos sería como un indicador. Pero los datos, o sea, el número de casos de sífilis congénita diagnosticada en, no sé, menores de un año y el total de recién nacidos vivos en esa población y pues ya le añade los años específicos que quieras estudiar. ¿Le puedes cambiar, por favor? Luego, la clasificación de los indicadores, bueno, pues van a estar en positivos y negativos y se refiere a la manera en que estos indicadores se relacionan con el concepto de salud, ya sea de forma directa o indirecta. Y por ejemplo, pues los positivos, cuanto mayor sea su magnitud, pues mejor será el estado de salud de la población, al contrario de los negativos, que pues será peor. Y en ejemplos de positivos puse como la esperanza de vida al nacer, pues es un indicador de supervivencia a largo plazo, es decir, la gente vive, ¿no? Vive más. Por lo tanto, podría considerarse como un indicador de salud positivo. O también la cobertura de vacunas o la necesidad de planificación familiar. Y en ejemplos para los negativos, un buen ejemplo es la tasa de mortalidad infantil, la razón de mortalidad materna, la tasa de incidencia de SIDA o la proporción de abandono de tratamientos de tuberculosis, donde realmente pues está cortando el tiempo de vida de las personas, sí, de la población. Y
Ajá, ¿le puedes cambiar, por favor? Y bueno, los tipos de indicadores. Para evaluar la calidad de atención sanitaria, pueden aplicarse 3 elementos básicos del sistema, como son la estructura, el proceso y los resultados. Y pues de manera general, los indicadores de calidad de la estructura miden la calidad de la prestación de servicios y el estado de los recursos para prestarlos. Luego, los indicadores de la calidad del proceso miden de forma directa o indirecta la calidad de las actividades llevadas a cabo durante la atención al paciente. Y ya finalmente los indicadores basados en resultados que miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente. Es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las actividades realizadas durante el proceso de atención. O sea, si lo logramos como sanar. ¿Me das la siguiente, por favor? Y para la construcción de un indicador hay un proceso complejo que pues va desde el recuento directo, por ejemplo, casos nuevos de malaria a la semana, hasta el cálculo de proporciones, razones, tasas o índice como, pues sí, más sofisticados. Y pues la calidad del indicador pues va a depender de la calidad de los componentes, o sea, de los datos que nosotros estamos proporcionando. Entonces, pues un indicador debería ser válido, confiable, específico, sensible, mensurable, relevante, efectivo y sencillo. Donde pues válido es que sí mida lo que intenta medir, que sea confiable si su medición es repetida en varias condiciones y pues siempre va a reproducir los mismos resultados. Específico, que pues mida solamente el fenómeno que pues estamos intentando estudiar o medir. Que sea sensible, o sea, que puedan medir los cambios en el fenómeno que se quiere medir. Mensurable, que sea basado en datos disponibles y que sean fáciles de conseguir, no que realmente sean rebuscados. Relevante, aquí nos dice que pues sea capaz de dar respuestas claras a los asuntos más importantes de las políticas de la salud. En efectivo, que pues las acciones que nosotros estemos realizando realmente justifiquen la inversión del tiempo y pues de los recursos. Y que sea sencillo pues para que se pueda analizar fácilmente y que se pueda administrar fácilmente. ¿Me das la siguiente, por favor? Y pues rápidamente los usos de los indicadores de salud pues tienen como objetivo la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Y pues la misión en realidad es mejorar la salud de la población y pues así reducir las desigualdades injustas. Y pues entre sus principales usos se encuentran la descripción, donde describen las necesidades de atención de la salud de la población, la predicción o el pronóstico, que nos prevean resultados en relación al estado de salud, que nos logren explicar o que nos ayuden a comprender por qué algunos individuos de la población están enfermos y por qué otros están sanos. También para la gestión de sistemas y mejoramiento de la calidad, la evaluación, que pues sería el reflejo de las intervenciones o programas o políticas en el ámbito de la salud. Luego la promoción de la causa, que pues van a permitir el progreso y que también nos van a orientar a la toma de decisiones y así mejorar el nivel de salud. La rendición de cuentas, que pues nos permite monitorear la salud de la población. La investigación, que pues facilitan el análisis y la formulación de hipótesis que nos expliquen las tendencias y las diferencias. Y ya por último son indicadores sensibles de género, porque pues nos dan como brechas de las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres y pues ya. ¿Me das la siguiente, por favor? Bien, con respecto a lo anterior, es importante mencionar que los datos regionales y nacionales pueden ocultar diferencias en cuanto a los problemas y las necesidades de salud entre los países y dentro de ellos, por lo que es necesario desglosar los datos para determinar los grupos con necesidades prioritarias y las inequidades en materia de salud.
Por esto es necesario mencionar algunos atributos de los indicadores, por ejemplo, la factibilidad de mediarlos en diferentes niveles geográficos, ya sea regional, nacional o local, y subgrupos poblacionales que sería edad, sexo, edad, sexo o grupo socioeconómico, origen étnico y pues, algunos más. Otro atributo es su sensibilidad a los cambios a lo largo del tiempo en función a los cambios en otros ámbitos de la sociedad, que sería socioeconómico, ambiental o de políticas públicas. Un ejemplo de lo anterior son las cuestiones relativas al género, que son fundamentales para entender la epidemia de la infección de VIH-Sida, ya que a pesar de que tanto hombre como mujer están expuestos al VIH, la transmisión del virus es mayor en hombre a mujer que de mujer a hombre. Además, hay muchos otros factores sociales, educacionales, económicos y culturales que influyen de manera diferente en las necesidades específicas de hombres y mujeres y en la respuesta al sector de salud. Según la OMS, los factores de estratificación más utilizados para el seguimiento de las desigualdades en materia de salud están incluidos en las siglas PROGRESS, que significa lugar, ya sea región, que sería provincia o estado, raza o etnicidad, ocupación, género, religión, educación, estatus socioeconómico y capital social o recursos. Cabe mencionar que el número de indicadores necesarios a nivel mundial y regional es menor que los necesarios a nivel nacional, que a su vez es menor a los necesarios a nivel estatal y así sucesivamente, como se puede ver en la tabla. Ahora bien, el mantenimiento del conjunto de indicadores depende también de la disponibilidad de las fuentes de datos y de la operación regular de los sistemas de información, así como de la simplicidad de los instrumentos y métodos utilizados. El monitoreado de los indicadores es importante porque este condiciona el nivel de confianza. Mencionando esto, para que un indicador utilizado en actividades de monitoreo tenga relevancia, el tiempo entre la recolección de los datos, su compilación, análisis y la diseminación debe ser corto. Los indicadores de salud válidos y confiables son herramientas básicas que requieren de la epidemiología para la gestión de la salud. Y sus principales fuentes de datos para el cálculo de indicadores usados en salud pública son el registro de sucesos demográficos, censos de población y vivienda, registros ordinarios de la salud, registros ordinarios de servicios de salud, datos de vigilancia epidemiológica, encuestas por muestreo, que son encuestas poblacionales, registros de enfermedades y otras fuentes de datos de otros sectores, como el sector económico, político y bienestar social. Algunos indicadores de servicios de salud han sido empleados dentro de la Secretaría de Salud como parte de las actividades regulares con la finalidad de monitorear el desempeño de los servicios. Algunos ejemplos son los indicadores usados en el ámbito hospitalario y los indicadores usados en el ámbito de los centros de consulta externa. Los que son del ámbito hospitalario son, por ejemplo, el promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano, porcentaje de ocupación hospitalaria, promedio de días de estancia hospitalaria, porcentaje de partos por cesárea y razón de médicos por cama sensable. Y los de consulta externa son promedio de consultas por consultorio, porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre, promedio de consultas prenatales, porcentaje de consultas por infección respiratoria aguda y porcentaje de pacientes controlados con hipertensión arterial. Sin embargo, cabe recalcar que cada unidad hospitalaria o centro de salud debe determinar aquellos indicadores que implementará dadas sus necesidades particulares. Y algunos ejemplos de los usos de indicadores seleccionados, use 3. Uno de ellos es, por ejemplo, el promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano. Este indicador de proceso permite medir la productividad de los quirófanos instalados y de manera indirecta refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención de salud. Y su cálculo es como se muestra en la imagen. El número de intervenciones quirúrgicas en el año entre el número de quirófanos en el hospital entre 365 días.
Este valor de 365 días en la fórmula asume que los quirófanos se encuentran disponibles para su uso los 365 días del año y por lo tanto es un indicador anual. Sin embargo, se puede calcular con base mensual, cambiando el 365 por el número de días del mes que se calcula. Otro ejemplo es el promedio de días de estancia hospitalaria. Este indicador refleja la permanencia promedio de los recursos de cama. Refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Es un indicador de eficiencia de la prestación de servicios, así como del uso de los recursos de la cama. Puede indicar aplicación inadecuada de las capacidades resolutivas cuando los días de estancia son demasiado cortos o demasiado largos, lo que hace especialmente útil a este indicador cuando se analiza por afección principal. El coeficiente para calcular el promedio de días de estancia es el número total de días de estancia hospitalaria dividido en el total de egresos hospitalarios. Y por último ejemplo, los promedios de consulta por consultorio. Permite medir la utilización y productividad de los servicios, aproximándose de manera indirecta a una idea de calidad de la atención. La fórmula es consultas externas generales en el año entre consultas generales dividido entre 252, asumiendo que los consultorios se utilizan 252 días en el año. ¿Sí me escuchan bien primero? Sí, compañera, te escuchas bien. Gracias. Bueno, ya siguiendo con este tema, subtema, tendencias demográficas, económicas, sociales y culturales, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Le puedes pasar, por favor? Es necesario para comprender la situación de salud que los estudiantes de medicina y los médicos conozcan la situación actual de la población respecto a características demográficas, económicas, culturales y sociales. Bueno, como ya hemos visto igual a lo largo de la carrera, los semestres pasados que hemos tenido, las enfermedades siempre van a estar determinadas por el ambiente que nos rodea, de acuerdo a dónde vivamos, a las características sociales que tengamos. Bueno, tal cual como lo dice la pregunta, de acuerdo a las características sociales, demográficas, económicas, culturales, es que estas van a ser determinantes para nuestra salud. ¿Sí lo puedes pasar, por favor? Ya aquí como tal dando la respuesta del por qué es importante. El primer punto es importante para prever las necesidades de la población o de los individuos a partir de datos obtenidos en encuestas de estudios que se aplican a la sociedad, como son las que ya nuestros compañeros nos estuvieron hablando a lo largo del tema, y también nos permite establecer enfermedades que ocurren de manera desigual en las colectividades por las distintas formas de vida. Pues se sabe, no vamos a tener las mismas enfermedades aquí en México que, por ejemplo, tienen no sé, en Asia, o inclusive allá en Morelos, como ahorita estoy en Acapulco, no vamos a tener las mismas enfermedades tanto allá en Morelos como aquí en Guerrero. Así que siempre va a estar determinado por el ambiente. Y aquí puse la explicación clásica de causalidad, que fue la que vimos el semestre pasado en epidemiología, la cual dice la interacción por parte del individuo con un ambiente externo que contiene factores que actúan como causas contribuyentes, suficientes o necesarias para que ocurra una enfermedad. ¿Le puedes pasar, por favor? Ay. Bueno, yéndonos un poco respecto a la historia, en cuanto a la sociedad cazadora-recolectora, tal como lo dice su nombre, hace aproximadamente unos 10,000 años, fue que, pues, como dice, tal como lo dice su nombre, nos dedicábamos a cazar y a recolectar vegetales, y ya pues poco a poco el ser humano tomaba lo que necesitaba del medio y lo usaba tanto para comer o como para tratar enfermedades. No sé si igual recuerdan en historia, en la materia, un día igual el doctor nos explicó que antes utilizaban las tenazas de las hormigas para unir los bordes de la piel en heridas. Este es un ejemplo. Y pues
también se mencionaba que aquí debido a su estilo de vida había muchas enfermedades mecánicas por las cargas excesivas que hacían. También pues, cabe recalcar que había una carencia de alimentos y por lo tanto una alimentación deficiente, así que la esperanza de vida pues era entre 25 a 40 años y también se menciona que al encontrarse en restos de mujeres que se encontraban embarazadas, igual se menciona que en la esperanza de vida de las mujeres era aún menor porque éstas solían morir en los partos, pues debido a que no se encontraban las herramientas necesarias como lo es ahora. Y pues en cuanto a las enfermedades infecciosas o parasitarias, pues ni se diga, no se contaba con los conocimientos necesarios para poder tratarlas. Así que por eso tenía una esperanza de vida aproximadamente de entre 25 y 40 años. Y ya pasando a la sociedad agrícola ganadera, bueno, se sabe que la agricultura fue la clave para el desarrollo de las civilizaciones humanas. Pues se creaban ya animales y se cultivaba, se sabe dejaron de ser nómadas y pues crearon asentamientos, sus aldeas. Y en cuanto el ser humano ya empezó a cultivar más de lo que necesitaba, que se dio cuenta que pues ya abastecía suficientemente para su familia, fue que se empezó a crear pues la comercialización. Antes se hacía eso del trueque, de, pues yo te doy esto, tú me das eso, pero también lo empezaron a comercializar y fue gracias a esto que igual muchas personas pudieron dedicarse a otras actividades y así es como empezó a haber diversificación ya en el trabajo. Y pues por lo tanto se mejoró la condición de vida, pero también así al mismo tiempo en que pues, se importaba la energía y la materia, tenía que exportarse los desechos y el calor. Así que, por ejemplo, si querías hacer alguna cosecha, pues había destrucción de la vegetación natural, o si necesitabas materiales para las viviendas o combustible, pues se usaba, bueno, la tala. Y, por ejemplo, igual en la domesticación y el pastoreo había mucha erosión del suelo y pues el fuego igual se utilizaba bastante. Y también, bueno, todo esto creó un impacto ya en el medio ambiente. También, por ejemplo, en cuanto a la ganadería, también igual provocaban la erosión del suelo. O sea, todo esto se veía impactado en el medio ambiente ya. Y también empezaron a crear problemas sociales porque se buscaba más como expandirse. Y también gracias a esto fue que empezaron a haber ya más animales y gracias a esto pues inició la zoonosis, hubo más enfermedades y pues eso que conocemos. Y ya entrando a la sociedad industrial, pues aquí ya se contaba con fábricas, campos industrializados, granjas, y ya aquí se olvidó totalmente de la dependencia que teníamos con la naturaleza. Así que empezó a haber mucha sobreexplotación y empezaron a derrochar recursos. Y pues ya igual, esto conllevó a que hubiera ya grandes civilizaciones urbanas, se ocupaba maquinaria para casi todo ya en países desarrollados y como ya no alcanzaban las energías renovables, se fueron hacia las energías no renovables, se empezaron a usar ya fertilizantes químicos, hubo más consumo de agua, deforestación, se erosionaba cada vez más el suelo. Ya en la ganadería le empezaban a aplicar medicamentos y hormonas para que hubiera mayor producción y también gracias a que ciertas poblaciones de bajos recursos se asentaban en zonas industriales o viceversa, pues igual hubo muchos catástrofes, como por ejemplo el de Chernobyl. Y todo esto a lo largo de la historia, todo lo que mencioné tal cual, se ha visto afectado pues en la salud. ¿Lo puedes pasar, por favor? Aquí un poco en cuanto a la nutrición en México. Antes los trastornos que más sobresalían era la desnutrición infantil, que bueno, aún hasta la fecha, y anemia por deficiencia de hierro. Pero en cuanto pasó ya más el tiempo, ahorita se agregó la obesidad a la desnutrición infantil
y pues se sabe que en México se encuentra ahorita en una etapa de alta prevalencia de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas. Se menciona, creo que vi que era en Salud, de acuerdo a una encuesta del 2005, que ya el 70% de la población de mujeres y hombres arriba de 20 años ya contaban con obesidad o sobrepeso, en adolescentes aproximadamente el 33%, y en escolares hasta un 25%. Así que, pues como vemos, son cifras alarmantes. Y esto pues igual porque las personas han mostrado modificaciones en su dieta y disminuyen mucho las actividades físicas. Creo que ahorita más por la pandemia se sabe que muchas personas que antes solían, no sé, salir a hacer deporte, a hacer ejercicio, ya no pudieron, pues pasaban muchas horas sentados, igual por ejemplo nosotros sentados pegados aquí en la computadora. Y bueno, aunque inclusive pues algunas personas sí tuvieron como más tiempo de hacer ejercicio en su casa, pues otras personas igual por problemas anímicos no lo dejaron de hacer. Y pues sí, la pandemia interfirió igual mucho en esto. Y pues igual pasamos de una alimentación de antes, que teníamos con predominio de cereales, leguminosas, vegetales, muchas frutas y algunos alimentos de origen animal. Pasamos a una dieta ya occidental, que igual ya hemos visto con anterior, que pues nos llenamos de alimentos con azúcares refinados, altamente calóricos y muchos productos industrializados, y ya pues el consumo de frutas y verduras bajó drásticamente, y es lo que nos lleva ya pues a una obesidad, y también nos lleva a las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, aquí en crecimiento y envejecimiento de la población mundial. Aquí, como dice, está determinado por la morbilidad y mortalidad de la población, así como la composición de los cambios en la edad. Por ejemplo, aquí una disminución en el número de nacimientos, como el que ahorita se observa ya drásticamente en países europeos como no sé, Alemania. Esto conducirá a un envejecimiento de la estructura etaria de la población. Y ya nada más por este hecho es que las enfermedades que atacan con más frecuencia a los adultos mayores es que va a aumentar. Igual a la inversa, si hay una mejora en las formas de vida de la población, va a impactar de forma positiva en la salud y ya va a aumentar la esperanza de vida al nacer. Y es así como los cambios en la organización social y en las formas de vida, a su vez que afectan a las tendencias demográficas, estas van a afectar las de salud. Como igual otro ejemplo, en las sociedades donde, por ejemplo en Dinamarca, donde los trabajadores ya logran mejorar sus salarios y jornadas para que sean, bueno, que son menos largas, tienen familias nada más entre 1 o 2 hijos, sobrevive mejor que una familia, como un ejemplo aquí en México, una familia de esas que tienen 6, 7 hijos, y que igual, debido al tiempo, por ejemplo, en una familia que tenga menos hijos, la madre podría ir a trabajar, y en cambio, pues aquí en México, pues las condiciones no lo permiten. Esto igual va a haber afectado a la salud, como lo hemos visto a lo largo de los semestres igual. Y ¿le puedes pasar, por favor? Y por ejemplo, aquí se ve como, está media cortada la gráfica, perdón, pero se ve como desde el año 0 hasta más o menos 1700, que hubo, casi no hubo incrementos ni decrementos, sino que, o sea, sí muy grandes, por lo mismo que había, por las guerras, por las pandemias, por la hambruna, era que la población no ni crecía tanto ni bajaba tanto. Y ya si se dan cuenta, después de 1700, ya como en 200 años nada más, la población ya aumentó aproximadamente unas 6 veces su tamaño, y pues pasamos como de 1.000 millones hasta más de 6.000 millones.
¿Le puedes pasar, por favor? Bueno. Bueno, no, eso ya lo había mencionado. También, ahorita, claro, ya como lo mencionó Kat, antes se veía la pirámide se llegaba a ver hasta de forma más triangular, o sea, más ancha en la base, porque pues en México predominaba más la población infantil, pero poco a poco con el tiempo encontré una encuesta en que en el 2005 la población que más sobresalía era como menores de 25 años, pero igual como ya lo mencionó acá, pues últimamente se ha visto como un decremento en la natalidad y poco a poco, como ven ahí en la gráfica, se va ensanchando un poquito entre los, ay, no alcanza a ver casi, entre los 30 a 60 años se va ensanchando más la población y pues va haciéndose cada vez más angosta la población infantil. Y esto, aparte, representa un gran reto para cualquier país o para sus autoridades como tal, porque, por ejemplo, nosotros siendo un país pues, que todavía está en desarrollo, aún no podemos erradicar completamente las infecciones y aparte de eso, pues como la población está ganando pues, más esperanza de vida, se están aumentando las enfermedades crónico-degenerativas, que era lo que mencioné en un principio, y pues es un gran reto para todos, para todos, porque pues se tiene que pensar cada vez más en cómo empezar a poder erradicarlas, porque pues en sí ya son dos problemas a la vez, no nada más uno, como antes que pues la gente no solía ver tantas enfermedades crónico-degenerativas porque pues solo vivía que hasta los 45 años, así que pues solo eran las enfermedades infecciosas que los hacían llegar a esas edades. Y pues ahorita por igual lo que había mencionado Kat, las tasas de fecundidad se encuentran ya cercanas o por debajo de los niveles de reemplazo y pues la esperanza de vida continúa en tendencia al incremento. Y bueno, pasando a la siguiente, por favor. Aquí está, es la transición demográfica planteada por Warren Thompson, que plantea que una sociedad preindustrial pasa por 4 fases antes de convertirse en una sociedad postindustrial. Aquí tenemos la primera fase, o que también se llama de antiguo régimen demográfico, donde representaba poco crecimiento y pues a pesar de altas tasas de natalidad y de mortalidad, o sea, que eran muy elevadas, ocurrió que pues había factores que contribuían a todo esto, como que las condiciones de vida eran bastante deficientes, porque pues había poca higiene, alimentación deficiente, y también pues las epidemias, las guerras, y esto hacía que aunque hubiera pues altas tasas de natalidad, había igual altas tasas de mortalidad y solo se mantenía así como en neutro. Y ya durante la segunda fase, o también en el comienzo de la transición, aquí se observan ya cambios muy notorios en el que porque ya empezó a haber más crecimiento económico y avances en diversas áreas como por ejemplo medicina, nos llevó a una mejoría en las condiciones de vida de la población y por lo tanto nos llevó a un incremento en la esperanza de vida, pero la natalidad se mantuvo también en altas tasas, así que la población presentaba un crecimiento importante durante esta época. Ya en la tercera fase o final de la transición, aquí ya se empezaron a promover más medidas anticonceptivas y al mismo tiempo igual la mujer ya ganaba más, ocupaba más lugar en el ámbito laboral, así que repercutió en que hubo un descenso de la natalidad, pero también debido a las bajas tasas de mortalidad, el crecimiento de la población pues no mostró una disminución significativa. Y ya en la cuarta fase, aquí, o régimen demográfico moderno, es donde la tasa de natalidad prácticamente está igual que la de mortalidad, ambas son muy bajas,
lo que ocasiona que haya una desaceleración del crecimiento de la población e inclusive un crecimiento nulo, que es como lo que mencioné que ahorita le está pasando a México. Y por último tenemos, bueno, se maneja una quinta fase en la que, bueno, se propuso una quinta fase de este modelo en la que se describe que mientras la natalidad se mantiene a niveles bajos, la mortalidad registra un incremento importante debido a que pues mucha parte de la población se encuentra ya en edades avanzadas. ¿Le puedes pasar? Gracias. Muy bien, compañeros. Pues vamos a continuar hablando de la composición etaria y por sexo y por cómo se ha dado el crecimiento poblacional. Bueno, ya platicamos sobre las pirámides poblacionales. Yo coloqué estas dos imágenes del lado derecho, en donde comparamos pues la distribución etaria de la población entre 1970 y al lado derecho del 2005, en donde pues bueno, ¿no? Ya hablamos bastante sobre cómo se ha ido modificando y qué repercusiones tiene en todo el país en cuanto a lo social, lo económico. Y bueno, vamos a destacar nuestro esquema del lado izquierdo, en donde vamos a comparar el cómo se da a nivel mundial el crecimiento poblacional. Vamos a encontrar una comparación entre el crecimiento en países desarrollados y los países pues no tan desarrollados, ¿no? De los que llamamos países en vías de desarrollo. Entonces, vamos a encontrar una línea punteada con puntos y líneas hasta abajo, en donde hay una población de 1.000 millones desde 1950 y esta ha ido aumentando muy poquito y se prevé que siga aumentando muy poquito hasta el 2050. Ahí hablamos pues de los países que tienen una mejor situación socioeconómica, que le pueden ofrecer eh, una mayor calidad de vida a su población. Mientras que encontramos otra línea que es de puras rayitas interrumpidas, que esa ha ido creciendo exponencialmente desde 1975. Este estudio se realizó en el 2009 y pues bueno, no iba a ese crecimiento exponencial y se preveía que para el 2050 esto siga de manera desmedida. Ahora, esto a nivel mundial pues es preocupante y es alarmante porque los países menos desarrollados obviamente son los que menos le pueden ofrecer a su población, ¿no? Son países en donde la calidad de vida pues es más baja, la pobreza no se disminuye y al contrario, conforme aumenta la población, pues va a aumentar la pobreza. Igual la población de estos países, como México, tiene altos rezagos en educación, en salud alimentaria, en salud, pues bueno, en general. Entonces, esto nos sirve para nosotros prever y tener a consideración a futuro, pues que va a seguir aumentando la población en países como el nuestro, ¿no? Que tenemos muchas carencias y pues ya lo decía Alicia hace ratito, ¿no? Tenemos un gran reto por cómo se ha ido modificando la población del país. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ok. Ahora, del lado izquierdo vamos a hablar sobre la población urbana y la población rural. Igual aquí este esquemita estaba medio recortado, pero pues bueno, ¿no? Nos representa sencillamente cómo ha ido disminuyendo el porcentaje de población que se ubica en zonas rurales y cómo ha aumentado la población de zonas urbanas. Ahora, todo esto ya lo mencionábamos durante toda nuestra exposición, pues bueno, ¿no? Sabemos que hay patrones de enfermedad muy distintos entre zonas rurales y zonas urbanas, ¿no? Obviamente, pues en zonas urbanas hablamos de enfermedades crónico-degenerativas y en zonas rurales un poquito más de enfermedades infecciosas. Ahora, también es importante que consideremos con esto, pues cómo ha habido una transición poblacional de la parte rural a una población urbana. Muy bien, ok. Luego, vamos a hablar sobre las clases sociales en México.
Voy a hacer algo breve, pero voy a tratar de ser muy claro. Vamos a definir que como tal van a haber macroclases, ¿vale? Estas van a ser tres, que van a ser la primera, que va a tener mejor calidad, van a ser las clases medias y superiores. La segunda macroclase van a ser las clases trabajadoras y por último las clases agrícolas. Dentro de estas pues vamos a encontrar todas las definiciones que vemos y pues bueno, no me voy a tomar el tiempo de definirlas todas, pero pues bueno, ¿no? Obviamente entendemos que la clase 1 de altos directivos y profesionales pues es la clase que tiene mejores oportunidades y mayor acceso a recursos, mientras que la clase 4C de pequeños propietarios y agrícolas pues va a ser la clase social que se la va a ver más difícil, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, muy bien, vamos primero con el esquema del lado izquierdo. En este hablamos sobre cómo han evolucionado las macroclases entre el año 2000, 2006 y el 2012, en donde vamos a encontrar en las clases agrícolas que para el año 2000 aproximadamente un 13-14% de la población pertenece a estos grupos. En cambio, del 2000 al 2006 hubo una reducción considerable, quedó en un 10-11%. En las clases trabajadoras vimos ese mismo aumento. Tenía aproximadamente un 51-52% y pues bueno, ¿no? Aumentó a aproximadamente un 54%. Ahora, estos datos del INEGI marcan que las clases medias y superiores también tuvieron un aumento en el porcentaje de la población. En comparación del 2000 al 2006, pues también hubo un incremento como de un 3% y del 2006 al 2012 un 1%. Ahora, igual de ese estudio del INEGI, encontramos una comparación entre la distribución de clases, la distribución poblacional en las clases, comparando Europa, Chile, que pues bueno, ¿no? Lo podemos tomar como un país comparable con México porque ambos somos latinoamericanos y pues bueno, ¿no? Y México. Entonces Europa es el azul, Chile el rojo y México el verde. Encontramos que en las clases 1 y 2, que son las clases pues con mejores, con mayor cantidad de recursos y más oportunidades, pues en Europa hay aproximadamente un 31%, mientras que en Chile hay un 21% y en México está nada más un 15%, ¿no? Encontramos aquí una enorme diferencia. Ahora vámonos al otro extremo, vámonos a la clase 4C. Encontramos que en Europa y en Chile es un 4% de población la que está en ese grupo, mientras que en México hay más del doble. Entonces, esto nos puede ayudar a dimensionar las carencias que va a tener nuestro país en comparación con pues el resto del mundo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ok, desigualdades en forma de vida y de trabajo por clase, etnia y género. Bueno, del lado izquierdo encontramos un esquema sobre, nuevamente retomando, la población urbana y rural y su evolución de 1900 a 2005, ¿no? Y cómo ha aumentado principalmente la población urbana. Encontramos que hay un crecimiento desmedido en la población urbana y en la población rural, pues bueno, el crecimiento es más paulatino. Igual, ya lo explicaban mis compañeros, ¿no? Cómo se modifica la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la esperanza de vida y pues bueno, ¿no? De ahí podemos encontrar el origen de estos crecimientos. Ahora, justamente debajo de esta gráfica, encontramos otra gráfica, igual del INEGI, sobre prevalencias de desnutrición en menores de 5 años y la diferencia que hay entre poblaciones indígenas y poblaciones no indígenas. Del lado izquierdo, donde vemos que son mucho mayores las barras, pues hablamos ahí de las poblaciones indígenas y del lado derecho, donde son mucho menores, de las poblaciones no indígenas. Ahí pues encontramos una clarísima desigualdad por etnia en nuestro país. Ahora, del lado derecho, vamos a encontrar una comparación de incidencias de diversas enfermedades entre, bueno, y la comparación entre dos estados de nuestro país. Ahora, ¿cómo se seleccionaron esos estados? Bueno,
Existe algo que se llama Índice de Desarrollo Humano. Este se evalúa por la ONU. Y pues bueno, ¿no? Para este estudio de comparación, compararon las dos entidades federativas del país con mayor diferencia, ¿no? Con el entonces Distrito Federal, actual Ciudad de México, que pues es la que tiene un mayor índice de desarrollo humano, en comparación con Chiapas. También, pues conociendo la población, o bueno, ¿no? Con los conocimientos que tenemos sobre esos estados, pues nos imaginamos, podemos deducir que pues en la Ciudad de México hablamos de una población urbana y pues en Chiapas predominantemente una población rural. Muy bien, entonces encontramos una alta diferencia, por ejemplo, ¿no? En enfermedades infecciosas intestinales. En el Distrito Federal, 2.8 en hombres, 3.6 en mujeres. Bueno, en Chiapas, 19.8 y 18.6. Y así con todo. Ahora, lo encontramos también en trastornos de la nutrición, pero pues bueno, no llegamos a enfermedad isquémica del corazón. Y ahí la gran diferencia, pues bueno, no perjudica a la Ciudad de México, ¿no? Con hombres con un 96.3, mientras que en Chiapas un 61.2. En ambos encontramos una predominancia en hombres más que en mujeres. Si pasamos a cáncer pulmonar, encontramos lo mismo, aunque no hay tanta diferencia. Y en suicidios, igual, ¿no? El que está peorcito es la zona más, bueno, la Ciudad de México, que tiene población más urbana. ¿Ok? Y bueno, hablando también un poquito sobre el índice de desarrollo humano, en los últimos años México ha ido perdiendo lugares en este índice. Vaya, este índice lo da la ONU y pues evalúa a 188 países. México en el 2019 pasó de estar en el lugar 62 al 76, ahí perdió 14 lugares. Pues igual hablamos de un retroceso en el país, pues vaya, ¿no? Aumentándole dificultades a la población y pues ofreciéndole una menor calidad de vida. Pasa a la siguiente, por favor. Amigo. Ok, ya es la última, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muy bien. Bastante amplia la ponencia. Les agradezco mucho toda la información que nos proporcionaron. Me gustó mucho, pues todas las explicaciones y los conceptos, sobre todo, de, primero, ¿para qué sirve medir en la salud pública, no? Yo creo que desde ahí debemos de partir, porque algunos pudieran decir, bueno, tomas una medición o haces una estadística sobre ciertos datos y después, ¿qué sigue? Esa información, ¿para qué te sirve? Para tomar decisiones. Eso es lo más importante. Cuando tú tienes mediciones, tienes datos, tienes estadísticas, esas estadísticas te deben de servir para que tú puedas tomar, bueno, o los gobernantes o los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones correctas para las poblaciones. No es para una sola persona, es para las poblaciones. Por eso es que la salud pública involucra a muchas personas, a muchos países, a muchos estados, y no solo es para un paciente o para una sola persona. Por ejemplo, si ustedes están, no sé, llevando a cabo, estudiando alguna materia específica como reumatología, por ejemplo, ¿no? Se ven enfermedades específicas. No sé, están viendo el lupus eritematoso y sobre el lupus eritematoso están viendo qué características se dan con respecto a los datos, ¿sí? A
a los síntomas que está presentando el paciente, signos y síntomas que está presentando el paciente, y en base a eso se abordan diferentes tratamientos. Bueno, pues en la salud pública, hagan de cuenta que nuestro paciente no es uno solo, son muchos, son millones, pueden ser cientos, pueden ser miles o pueden ser millones. En el caso de un país estamos hablando de millones. Entonces, hagan de cuenta que los signos y síntomas son los datos que van presentando la salud pública para que pueda tomar decisiones, pues en este caso, quien está comandando la salud en diferentes países, ¿no? Y lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Ya ven que muchos líderes de todo el mundo han sido cuestionados sobre las decisiones que se tomaron o que se siguen tomando con respecto a la pandemia. Por ejemplo, vacunar o no vacunar, poner medidas obligatorias con respecto a la transmisión del virus, restringir o no restringir vuelos, etcétera. ¿En qué se toman esas decisiones? ¿En base a qué? A los datos, a las estadísticas que van saliendo día a día sobre, por ejemplo, esta emergencia sanitaria. Entonces, pues esos son datos que se van tomando y son datos y estadísticas muy recientes, ¿sí? Me gustó bastante la división que hicieron ustedes con respecto a las pirámides poblacionales cuando comentan sobre cómo han ido cambiando con respecto a los censos de población, ¿no? Nos mostraban la del 2000, la del 2010 y la del 2020. ¿Cómo está respecto a los censos de población y vivienda? Que les quiero comentar algo. Los censos son muy precisos, es información muy precisa, pero no es del todo exacta. ¿Por qué? Porque muchos de los censos de población y vivienda se realizan en condiciones adversas, ¿sí? El censo de población y vivienda más exacto que tiene México es el del año 2000. El del 2010 tuvo muchas fallas por la cuestión de la violencia e inseguridad, y el del 2020 tuvo también muchas fallas por la cuestión de la pandemia. Entonces, sí son datos precisos, pero no exactos. Entonces, vamos a tenerlos también en la mira, todos esos datos, porque no siempre nos dan la información exactita, sino nos dan una aproximación muy cercana a lo que pudiera ser la realidad. Entonces, pues qué bueno que nos presentaron esta información. Como ustedes saben, a quien le guste esta situación, bueno, y a quien no le guste también, quien vaya a ser un médico clínico, siempre tiene que fijarse. Ya ven que cuando nosotros estudiamos una enfermedad, por ejemplo, les ponía yo ahí el ejemplo, ¿no? De lupus eritematoso. Si ustedes se van a cualquier libro de reumatología, pues primero aparece, ¿no? Definición. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune por anticuerpos hacia nuestras propias proteínas de periféricas de ciertas células, ¿no? Y después, ¿qué dice? Etiología. O sea, ¿cuál es el origen de esa enfermedad, no? El origen de la enfermedad, se cree que hay un factor hereditario, etcétera, ¿no? Hay otros factores que pueden desencadenarlo, hormonales, etcétera. Etiología. ¿Y después qué sigue? Epidemiología. Después, en ese apartado de epidemiología, ¿qué es lo que nos dicen los libros? Nos dicen cifras. Se considera que una de tantas mujeres es 9-1 de mujeres en hombres, el lupus eritematoso. Los países más afectados son y las enfermedades más frecuentes que son concomitantes con esta patología son esta y esta. Signos de gravedad son y o sea, nos van diciendo paso a paso, en base a los datos, cómo van reaccionando los posibles pacientes o los posibles enfermos de esta patología. Bueno, pues en salud pública, nosotros hagan de cuenta que el paciente es toda la población, por eso involucra muchísimo más responsabilidad. Sí, veo ahí en la imagen que tienen que está Hugo López-Gatell. Ya ven que ahora el pobre ya hasta lo están demandando porque supuestamente hay hubo muchos fallecimientos en México, pero lo que no dicen es que hubo en todo el mundo, y también lo que no dicen es que muchos de esos fallecimientos se debieron a los estilos de vida de los pacientes
Y también pues a que era un virus nuevo y que en muchos de los países con respecto a su población pues empezaron a tener muchos fallecimientos y bueno, al querer o no, pues sí hay una responsabilidad, pero pues no es una responsabilidad como para llevar a la cárcel a una persona, ¿no? Es una responsabilidad que se tiene que asumir y es una responsabilidad que se puede respaldar, digámoslo así, dependiendo de las decisiones que se fueron tomando, ¿no? Entonces, pues es muy interesante toda esta, pues toda la información que ustedes nos trajeron, porque en base a eso vamos a ir tomando decisiones nosotros mismos, inclusive ya como médicos, cuando ustedes ya hayan egresado, van a ir tomando decisiones con respecto a esto, con respecto a cuando les pidan hacer un diagnóstico de salud poblacional, ustedes ya van a saber hacer mediciones, hacer gráficas, tomar decisiones con esos datos. Entonces eso es algo pues muy, muy importante, ¿no? Con respecto a la cuestión de la población, es verdad, ahorita actualmente nuestra pirámide poblacional en México se encuentra achatándose de las bases. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un poco de menos natalidad, pero si se dan cuenta en las cifras, en el índice de natalidad, no ha bajado así que digas, ay, bajó de 5 a 2, no bajó así en gran medida, bajó creo de 2.9, ¿no? Algo así, a 2.3, una cosa así, ¿no? O 2.8 a 2.3. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay un achatamiento de las bases, pero lo más importante, que hay un aumento en la esperanza de vida en los demás individuos arriba de 60 años. Esa es la respuesta por la cual ya se está haciendo como campana nuestra pirámide poblacional. No tanto tiene que ver con que, o sea, a lo que voy, el mensaje no es, ay, hay que reproducirnos más porque nos estamos haciendo viejos como población. No, ese no es el mensaje. El mensaje es, nuestra población se está haciendo como una campana porque haya un aumento en la esperanza de vida en hombres y en mujeres y porque los avances de la ciencia hacen que las personas vivamos más y vivamos más en condiciones en las que podamos habitar un país, ¿no? O las regiones. También hay que tener en cuenta esto, que hay una migración muy importante hacia México y sobre todo hacia Estados Unidos. Entonces, esa migración casi siempre sale de los conteos y de los censos poblacionales. Ese es un punto bien importante, ¿eh? Por ejemplo, en el sureste de México hay millones de inmigrantes, millones. Y esos no los cuenta el Censo de Población y Vivienda. Y esos inmigrantes ya tienen hijos aquí en México. Y ya tienen hijos y los registran como ciudadanos mexicanos. Lo mismo sucede con migrantes que llegan a Estados Unidos, que tienen hijos en Estados Unidos y los registran como ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y es un fenómeno que está teniendo pues repercusiones en las tomas de decisiones de los diferentes pues líderes de los diferentes países, ¿no? Y se tiene que abordar esta situación, ¿no? ¿Por qué se dan los efectos de la migración y afectan las estadísticas de los países? Principalmente por la desigualdad social. Al final ustedes comentaron algo con respecto a las clases sociales y el efecto del clasismo y de la diferenciación que hay de las clases sociales no tiene nada, no, perdón, es totalmente, es directamente proporcional a la desigualdad social. Entre más desigualdad social haya en un país o en una región, existirá más clasismo. Y entre más clasismo exista, las poblaciones que están en la base de la pirámide, es decir, con menos ingresos, con menos oportunidades para su desarrollo,
padecerán más enfermedades, padecerán menores condiciones de vida, y ¿qué creen? Que son las que más se reproducen. Entonces hay que atajar muy bien el problema de la desigualdad social. Hay un coeficiente que primero inicia como índice y después se convierte en coeficiente, que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini nos habla de qué tan desigual es un país con respecto a los ingresos que se van obteniendo por individuo. Donde 0, o sea, cuando un individuo tiene, perdón, cuando un país es muy desigual, es 0, el valor del coeficiente de Gini. Se expresa en porcentajes o en números decimales, si es índice, y si es coeficiente en porcentaje. Y cuando hay un país que es muy igual, es decir, que hay una igualdad social, háblese, por ejemplo, de Finlandia o de Noruega, que es un país muy igual, o sea, no es desigual, es muy igual. Quiere decir que la mayoría de las personas tienen ingresos similares y que no hay una diferenciación de clases sociales, sino la clase social es más homogénea a nivel poblacional. ¿Sí? No hay ningún país que tenga un 1 exacto, pero sí hay países muy cercanos al 90, por ejemplo, 90% en el coeficiente de Gini. Y tampoco hay un país que sea 0, pero sí hay países que tienen hasta 10 o que ni siquiera llegan a un conteo en el índice de Gini, ¿no? Entonces, es muy importante la toma de decisiones en las cuestiones de la igualdad social, ¿sí? Lo vamos a ir viendo poco a poco con respecto a los otros temas. Bueno, pues ese sería todo mi comentario y reflexión. No sé si existe alguna duda, pregunta o comentario con respecto a este tema. No, doctor, de mi parte no. ¿No? Tampoco, doctor, de mi parte. ¿Todo en orden? Bueno, pues les agradezco mucho al equipo que expuso. Si son tan amables, ya saben de mandarme su presentación a mi correo electrónico, a julio.castaneda@uam.mx, y yo les estaré contestando con su calificación. Y pues si no hay nada más que agregar, yo les aviso el próximo martes a ver cómo nos vamos a arreglar, ¿no? Lo más probable, perdón, es que sea en línea, que sea igualito. Vamos a tratar de que nos sigan dejando esta materia, que es muy importante y que además se puede llevar muy bien en línea. Y yo me estoy comunicando entonces con José Antonio, ¿sale? Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho. Igualmente, doc, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor.